Vamos a analizar la mecánica y función muscular del glúteo medio. El glúteo medio es un músculo en forma de abanico que se inserta en la cara externa del ilíaco, ocupando más o menos esta superficie, estos dos dedos, por encima de la línea glútea, anterior a posterior, y su otra inserción va a parar al trocánter mayor, ¿sí? A la cara, digamos, lateral posterior superior, ¿sí? Esta zona de aquí. Bien, de todos los músculos abductores es el que más sección transversal tiene, aproximadamente ocupa el 60-65% del total de sección transversal de todos los abductores. Vamos a empezar analizando la mecánica del glúteo medio en el plano frontal. Para ello lo primero que tenemos que saber es dónde se encuentra el eje anteroposterior. Sabemos que el eje anteroposterior se encuentra aproximadamente en el centro de la cabeza del fémur. Bien, por tanto ya tenemos aquí el eje. El siguiente punto importante es ver qué fibras queremos analizar del glúteo medio. En este caso hemos cogido aproximadamente unas fibras medias del glúteo medio y tenemos que trazar la línea de acción de ese músculo, que es esto que está representado en rojo. Por otro lado, también recordamos que la línea de acción de un músculo o de cualquier línea de acción de una fuerza es infinita, ¿bien? Una vez ya tenemos la línea de acción de las fibras específicas, igual que queremos analizar del glúteo medio, tenemos también que recordar que un músculo realiza fuerzas convergentes, o sea, hacia el centro del músculo. Por tanto, tendríamos que coger uno de los puntos de inserción y el otro de los puntos de inserción y generar vectores, en este caso, hacia el centro del músculo, ¿bien? En este caso sería un vector de fuerza que afectaría directamente sobre la cresta ilíaca y otro vector de fuerza que afectaría sobre el trocánter mayor. Vamos a empezar primero por el trocánter mayor. Sí, ya tenemos el vector de fuerza, tenemos el eje y ahora necesitamos saber cuál es el brazo de palanca. El brazo de palanca es la línea más corta que va desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje, por tanto este sería el brazo de palanca. Si cogemos ahora mismo el brazo de palanca y vemos este vector de fuerza, vemos claramente que este vector de fuerza genera una rotación en este sentido sobre la palanca, ¿sí? En contra, digamos, del sentido de las agujas del reloj. Por tanto, este movimiento en contra de las agujas del reloj se denomina abducción de cadera. Y esto siempre teniendo en cuenta el movimiento del fémur sobre la pelvis fija. Si queremos analizar lo contrario, o sea, la pelvis sobre el fémur fijo, tendríamos que coger el otro punto de aplicación de fuerza, ¿sí? Entonces, la inserción sería aquí, el músculo generaría un vector de fuerza en esta dirección, y aquí hallaríamos otra vez el brazo de palanca, y recordamos que el brazo de palanca es la línea más corta que va desde el eje hasta el punto de aplicación. Por tanto, este de aquí sería el brazo de palanca. Teniendo esto en cuenta y este vector de fuerza generado, o sea, esto y este vector de fuerza, aquí vemos claramente que generaría un sentido de rotación a favor de las agujas del reloj. Y ese movimiento también se denomina abducción de cadera. Por tanto, la abducción de cadera es lo mismo si giramos en este sentido el fémur sobre la pelvis fija o si giramos en el sentido contrario la pelvis sobre el fémur fijo. Ambos son un movimiento de abducción. Otro punto importante es el brazo de momento. El brazo de momento es la perpendicular a la línea de fuerza que pasa por el eje. O sea, que ataca aquí a 90 grados. Este de aquí sería el brazo de momento. Y el brazo de momento nos dice cuán efectivo, cuán eficiente es un músculo para generar rotación sobre un eje determinado articular. Para una misma fuerza, cuanto mayor brazo de momento tengamos, más capacidad de generar rotación sobre ese eje. Vamos a poner un ejemplo para compararlo con otro músculo que también es abductor, pero que tiene menos brazo de momento. En este caso sería el piriformis, que tiene más o menos esta línea de acción. Si aquí nos fijamos, la perpendicular a esta línea que pase por el eje sería esta de aquí. Esto sería su brazo de momento, sería muy pequeño comparado con este brazo de momento del glúteo medio. Por eso decimos que el glúteo medio
Es el principal abductor de cadera, aunque no el único, y evidentemente esto se dice por su gran brazo de momento. Vamos a analizar ahora el plano sagital. Para ello lo primero que tenemos que hacer es situar el eje lateromedial de la coxofemoral para ver si este músculo es flexor o extensor de cadera. A diferencia del plano frontal, donde todo el músculo tiene una función abductora, en el plano sagital, dependiendo de qué fibras cojamos, ese músculo puede ser flexor o extensor. Para ello vamos a analizar primero las fibras anteriores del glúteo medio. Aquí vemos dónde está el eje lateromedial, aquí vemos la línea que hemos escogido de fibras las más anteriores y aquí nos encontramos con el vector de fuerza que genera. En este caso calculamos, vemos aquí cuál es el brazo de palanca, vemos el vector de fuerza que sería este y aquí claramente nos indica que este sería el sentido de rotación. Por tanto, este músculo es flexor de cadera, porque a este movimiento le denominamos flexión de cadera. Por otro lado, si cogemos el otro punto de inserción, dejando el fémur fijo, nos encontramos que llevaría como la espina ilíaca anterosuperior hacia abajo. Tanto este movimiento de la pelvis sobre el fémur fijo como este movimiento del fémur sobre la pelvis fija se denomina flexión de cadera. Lo que sí que llama la atención es su brazo de momento, que en este caso nos damos cuenta que es relativamente pequeño. O sea, las fibras anteriores del glúteo medio son flexoras de cadera, aunque no tienen mucha mecánica, o sea, no tienen mucho brazo de momento. Por otro lado, si analizamos las fibras posteriores, sí nos encontramos, en este caso, con un mayor brazo de momento, eso de entrada. Y por otro lado, lo que nos damos cuenta es que esta línea de fuerza que hemos cogido de fibras posteriores pasa por detrás de este eje. Si aquí vemos su brazo eje, brazo de palanca, dirección del vector de fuerza, esto genera un sentido de rotación en esta dirección, ¿sí? En este sentido. Y esto se le denomina extensión de cadera. Por tanto, las fibras posteriores son extensoras a diferencia de las fibras anteriores. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiésemos cogido unas fibras como más medias? Pues vamos a ponerlo. Si igual cogemos estas, pues vemos que prácticamente pasan justo por encima del eje lateromedial. Por tanto, estas fibras no serían ni flexoras ni extensoras, teniendo en cuenta el plano sagital, aunque sí seguiría siendo abductora de cadera. Ya por último vamos a analizar el plano transversal y para ello tenemos que conocer dónde se encuentra el eje superinferior. El eje superinferior de la coxofemoral se encuentra alrededor del centro de la cabeza del fémur. Y aquí hay un matiz importante, y es que muchos profesionales, a la hora de calcular la mecánica de determinados músculos en el eje superinferior, plano transversal, vamos, si son rotadores internos o externos, en vez de tener en cuenta el eje mecánico que se encuentra donde os he dicho, tienen en cuenta directamente el fémur. Entonces, si tenemos en cuenta el fémur directamente, hay músculos que son rotadores internos y se pueden interpretar como rotadores externos, ¿bien? Por tanto, nosotros no vamos a cometer ese error y vamos a tener en cuenta que este es el eje superinferior mecánico donde tenemos que analizar la mecánica muscular. Por otro lado, vamos a analizar en un principio ahora las fibras anteriores del glúteo medio. Ahora, para situarnos también un poco, esto de aquí sería la sínfisis del pubis, esto sería la espina ilíaca anterosuperior y esta sería como la primera vértebra sacra. Esta es una vista superior, ¿bien? En un plano transversal, aquí tendríamos como los cóndilos femorales, ¿bien? Entonces ya tenemos el eje. Ahora tenemos las fibras que queremos analizar, que en este caso serían fibras anteriores, por tanto aquí tendríamos el vector de fuerza, bien, y ahora lo que tendríamos que calcular sería el brazo de palanca, distancia más corta entre el eje y el punto de aplicación. Este sería el brazo de palanca, aquí tendríamos el vector de fuerza y por tanto el sentido de rotación sería este. Este sentido de rotación se denomina rotación interna, por eso las fibras anteriores del glúteo medio son rotadoras internas. Por otro lado, si cogemos las fibras posteriores, aquí tendríamos el eje superinferior, brazo de palanca, vector de fuerza generado y vemos que el sentido de rotación sería este de aquí.
este sentido de rotación del fémur sobre la pelvis fija se denomina rotación externa. Por eso las fibras posteriores del glúteo medio son rotadoras externas. Aquí vamos a analizar la mecánica del glúteo medio directamente sobre el esqueleto y con un globo simulando esa línea de fuerza, esa línea de acción de fuerza, ¿bien? Aquí vemos el eje, como ya sabemos sería el anteroposterior, y se encontraría aproximadamente en el centro de la cabeza del fémur, y lo que podríamos hacer aquí es ver cuál es su brazo de palanca, que lo voy a indicar con mi índice, ¿sí? Va desde el eje hasta el punto de aplicación, sería de aquí a aquí, y el sentido de rotación sería este de aquí. De hecho vemos cómo al realizar la abducción, ese tejido, ese músculo, se acorta. Por otro lado, si cogemos el otro brazo de palanca, iría desde el eje hasta el otro punto de inserción, en este caso generando este sentido de rotación. Tanto esto como esto le denominamos abducción de cadera. Son sentidos de rotación distintos, pero la clave aquí está cuál es el punto fijo y cuál es el punto móvil. Pero los dos movimientos se denominan exactamente igual, abducción de cadera, porque lo que nos importa es exactamente qué es lo que está ocurriendo específicamente en la articulación. Y si yo realizo esto de aquí o realizo esto de aquí, la posición final en las superficies articulares es exactamente la misma. Para analizar el glúteo medio, las fibras anteriores en el plano sagital, aquí vemos cómo pasan ligeramente por delante del eje lateromedial, en este caso generando flexión de cadera. Luego tendríamos las fibras medias, ¿sí? Nos iríamos más o menos a esta zona de aquí, y veríamos que pasan prácticamente pegaditas al eje, y por tanto las fibras medias del glúteo medio no generan prácticamente torque, no generan fuerza, digamos, rotación en el plano sagital, en el eje lateromedial. Luego tendríamos las fibras posteriores, que en este caso las fibras posteriores sí pasan por detrás del eje lateromedial, generando una fuerza, un torque en extensión de cadera. Para analizar la mecánica en el plano transversal tenemos que situar la pelvis y el fémur en esta posición para que vosotros lo podéis ver en ese plano transversal y ver el eje como un punto. En este caso sería el eje superinferior, que se encontraría aproximadamente en el centro de la cabeza del fémur, que pasaría más o menos aquí. Bien, el boli representa más o menos dónde está el eje, y aquí lo que nos interesa saber y ver es que esta línea de acción muscular pasa por delante del eje. Por tanto, las fibras anteriores del glúteo medio serían rotadoras internas. Las fibras medias prácticamente no tendrían mucha mecánica para rotar ni interna ni externamente, y porque se encontrarían prácticamente en el eje, y luego nos encontraríamos con las posteriores, ¿sí? Si estas son las fibras posteriores, vamos a ponerlo aquí más o menos, y aquí tenemos el eje superinferior en el plano transversal. Vemos claramente que esta línea de fuerza, este vector de fuerza, pasaría por detrás del eje. Por tanto, si pasa por detrás, decimos que es rotador externo, ¿sí? De tal modo que si nos venimos aquí y realizamos este movimiento de rotación externa, vemos cómo la musculatura se acorta, y si realizamos el movimiento de rotación interna, sí, vemos cómo esa musculatura se estira. Aquí también recordamos el sentido de rotación, si dejamos fijo el fémur o si dejamos fija la pelvis. En este caso esto de aquí es una rotación externa de cadera, dejando la pelvis fija y moviendo el fémur, o dejamos el fémur fijo y rotamos la cadera externamente moviendo la pelvis, ¿sí? Estos son los movimientos también que se pueden producir, por ejemplo, cuando estamos en esta posición y rotamos ahí. Si llevamos la pelvis en esta dirección, esto es una rotación externa de mi cadera derecha, y si nos vamos hacia esta rotación, esto de aquí se llama rotación interna de cadera. En este caso, moviendo la pelvis sobre el fémur fijo. Aquí también es importante saber que cuando la cadera se flexiona 90 grados, las fibras posteriores del glúteo medio, que eran rotadoras externas, en este caso pasan por delante del eje superinferior y pasarían a ser rotadoras internas de cadera, ¿sí? Realizando este movimiento.